¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Hoy vamos a abordar el tema sobre estos contrastes que hay entre la economía de México y la de Estados Unidos, particularmente en variables vinculadas a crecimiento económico y los niveles inflacionarios, el comportamiento de la inflación y variables vinculadas justo en esta variable de referencia, sobre todo en la coyuntura actual. Podríamos decir en principio que después de la crisis económica del 2020, tanto en México como en Estados Unidos, la economía ha experimentado un crecimiento robusto. Ambas economías han tenido un crecimiento robusto después de la crisis del 2020. No solo han superado amenazas, ambas economías, de recesión o de posible recesión, sino que hay una inercia muy positiva que se prolongará sin ninguna duda en el presente año. En el caso de la inflación, si bien todavía no se cumplen las metas de los bancos centrales, Banco de México en el caso de nuestro país, y la Reserva Federal de los Estados Unidos. La inflación en ambas economías siguen disminuyendo, con algunas puntualizaciones en términos del comportamiento que ha mostrado sobre todo en el año pasado. Y la tasa de interés de referencia, diríamos en términos generales que ya cumplieron su papel fundamental de carácter restrictivo para contener el incremento de precios de bienes y servicios en ambos países, y se iniciará, a nuestro juicio, un proceso particularmente en las tasas de interés, que va a haber una reducción, diríamos, prudente, que estarían determinando los bancos centrales para tener un aterrizaje suave, no abrupto, que no caliente ambas economías. Diríamos en términos generales que el buen desempeño de la actividad económica de México y Estados Unidos son las cartas fuertes en la elección del 2024. Veamos algunos aspectos relevantes en términos de la variable crecimiento económico. Podemos observar justo lo que decíamos después de la crisis del 2020. En el caso mexicano, el Producto Interno Bruto tuvo una caída de 8.6%, y en el caso de Estados Unidos hubo una disminución o un retroceso del Producto Interno Bruto de 2.2%. A partir del 2021, como podemos observar en el gráfico, hay un crecimiento sostenido en ambas economías. Haciendo el balance de este periodo 2021-2023, en Estados Unidos la economía de ese país tuvo un crecimiento promedio anual de 3.4%, mientras que en el caso mexicano el crecimiento promedio anual fue de 4.2%. Esto significa que fue más dinámica la economía de México que la de Estados Unidos. Y la expectativa es que en el caso mexicano la economía en este año crezca hacia 3%, y en el caso de Estados Unidos a 2.1%. ¿Cuáles son las razones que explican el crecimiento particularmente de la economía mexicana? Diríamos, hay 4 elementos a considerar. Primero, el jalón del crecimiento de la economía de Estados Unidos, que tiene incidencia sin duda en la economía mexicana. El arrastre que manifiesta el crecimiento de Estados Unidos, pues lleva en ese sentido
haya un repunte en la economía mexicana. El incremento de las exportaciones no petroleras de México a Estados Unidos, que tuvieron el año pasado un aumento de 4.8%, y en particular las manufacturas aumentaron en 4% en el 2023. Otro factor importante es la mayor participación de la inversión extranjera directa proveniente de Estados Unidos. Del total de la inversión extranjera directa captada en el 2023, por el orden de 36,000 millones de dólares, el 38% es de origen estadounidense. Esa proporción paulatinamente la venimos observando, que viene en ascenso, y que muy probablemente esta composición de 38% va a ser superior en este año y va a detonar, a nuestro juicio, a partir del 2025 con el tema de la relocalización industrial en México. El nivel histórico de las remesas familiares, pues cada año siempre son nuevos récords. En el 2023 también es factor de impulso a la actividad productiva. El monto de remesas fue de 36,000, poco más de 36,000 millones, 63,000 millones de dólares, corrijo, un incremento del 7.6% respecto al 2022. Este nivel de 63,000 millones de dólares, insisto, es un nivel récord en las estadísticas en materia de remesas familiares. 4 factores, subrayamos, han incidido favorablemente en el crecimiento de México. Cuando conocimos la semana pasada ya datos oficiales, no los oportunos, sino ya los ajustados por parte del INEGI, pues resulta que en el 2023 el crecimiento no fue de 3.1, como lo habíamos comentado en este espacio, sino de 3.2%, ligeramente arriba del dato oportuno. Pero nuevamente destacamos, o sea, después de la caída de 8.6% en el 2020, del 2021 al 2024, haciendo una estimación de crecimiento, como ya lo comentamos también, de 3% para el 2024, la tasa promedio anual de crecimiento del Producto Interno Bruto es de 4.2%. Es decir, una economía mexicana muy dinámica que no solo ya repuso lo perdido en el 2020, sino que está en franca expansión productiva. Los sectores, cuando revisamos particularmente el 2023, ya decíamos, parte del aumento se sustentó en que las actividades rurales, el campo tuvo un crecimiento de 1.9%, las actividades industriales de 3.5%, es cierto, se desaceleraron con relación al 2022, pero hay un crecimiento todavía robusto de las actividades industriales en el 2023, y el sector comercio y servicios pues mantiene una tasa igual a la del 2022 de 3.1%. Son, digamos, el sustento de los sectores económicos que impulsaron el conjunto de la actividad productiva del país en 3.2% en el 2023. En la inflación entre ambos países, México y Estados Unidos, vemos que las tendencias son muy similares desde diciembre del 2022 hasta, podríamos establecer, hasta enero, en el caso mexicano, a la primera quincena de febrero del 2024, pero podemos observar con toda puntualidad la tendencia similar que tiene la reducción de la inflación. En el caso mexicano, la tasa de inflación en diciembre del 2022 fue de 7.82%, cierra en una tendencia descendente en 4.66 en diciembre del 2023. En el caso de Estados Unidos,
En diciembre del 2022 la tasa era de 6.5%, con algunos matices, pero la tendencia general es a disminuir y cierra en diciembre del año pasado en 3.4%. En enero, en Estados Unidos baja 3.1% y ahí tenemos un repunte del aumento de la inflación en México en el mes de enero de este año a 4.88% y nuevamente una disminución en la primera quincena de febrero a 4.45%. Insistimos, como podemos observar, en efecto, la tasa de inflación viene disminuyendo, pero aún no se cumplen las metas. En México, la meta del Banco de México es que la inflación esté en 3% y en el caso de Estados Unidos, que la inflación se ubique en 2%. Esto todavía no se logra, van en ese camino en ambas economías a cumplir la meta de los bancos centrales. En consecuencia, pues buena parte del instrumento que le ha permitido reducción de la inflación tanto en México como en Estados Unidos, pues es la tasa de interés de referencia. La tasa de interés de referencia en México prácticamente ha estado fija, constante, en 11.25 desde marzo del año pasado. En la última determinación de febrero de la Junta de Gobierno del Banco de México la sostuvo en 11.25. Y en el caso de Estados Unidos, la tasa máxima de 5.5% la ha mantenido desde agosto del año pasado hasta la última determinación de la Reserva Federal en el mes de febrero y la siguió sosteniendo en 5.5%. Y ahí están los diferenciales. A mediados de año, en junio del año pasado, el diferencial entre la tasa de México y Estados Unidos era de 6 puntos porcentuales y se mantuvo hasta en el incremento que tuvo en agosto en la tasa de referencia de Estados Unidos a 5.5%. Entonces, el diferencial desde ese momento a la fecha es de 5.75 puntos porcentuales. Este diferencial en tasas de interés es lo que nosotros hemos venido señalando que es lo que le ha permitido no solo a tener un peso fuerte, sino además a contribuir, en el caso mexicano, a reducir la tasa inflacionaria. ¿Qué podemos concluir? En principio diríamos las expectativas de crecimiento económico en ambos países son alentadoras, como ya lo podemos observar en las tendencias. En el caso mexicano se prevé un crecimiento para este año de 3% y en Estados Unidos de 2.1%. La inflación en México estaría cerrando, de acuerdo a las estimaciones que hemos estado revisando, en 4% y en Estados Unidos en una tasa de 2%. A nuestro juicio se estaría cumpliendo ya la tasa meta de 2% de acuerdo a lo que ha estimado la Reserva Federal. Obviamente que aquí la clave no es llegar a la meta, sino sostener la meta de inflación y que no haya alteraciones a partir de problemas de desabasto de insumos en los procesos o en las cadenas productivas, sobre todo en la parte industrial. En el caso de la tasa de interés de referencia, en México se estima que podría cerrar el presente año sobre un nivel de 9.75%, es decir, reducir la tasa de interés de referencia del Banco de México de 11.25% a 9.75%. Y en el caso de Estados Unidos, se espera que la Reserva Federal haga un ajuste hacia el final o durante el periodo presente del año que corre hasta cerrar a una tasa de 4.5%. Es decir, la tasa de interés de la Reserva Federal
disminuye, o la perspectiva es que disminuya de 5.5% a 4.5% en el presente año, evitando, y eso es muy importante en todo momento, el calentamiento de las economías respectivas, México, Estados Unidos, que implica un aterrizaje suave, que no mueva los indicadores fundamentales, los precios relativos fundamentales, y que nuevamente pueda provocar un desajuste no solo en el crecimiento económico, sino particularmente en la inflación. Vale también la pena destacar que ya se están dando muchísimos elementos a partir de la relocalización industrial, en donde las señales que se empiezan a observar es que va a haber un crecimiento abrupto de la inversión extranjera directa a partir del 2025 ya en empresas instaladas específicamente en el centro y el norte del país. Muy importante destacar porque eso va a impulsar de manera más acelerada el crecimiento económico de México, que en el 2025 podría estar llegando al 4% en el comportamiento de su Producto Interno Bruto. Excelente, diríamos, en el caso mexicano, las perspectivas económicas para el presente año y seguramente las expectativas del próximo periodo. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.